Ok, listos. Buenas noches. Saludamos a todos los que se están conectando en esta transmisión. Hoy miércoles tenemos, como acostumbramos, nuestra clase bíblica y es realmente un privilegio poder nosotros hoy conectarnos para compartir un poco acerca de las verdades eternas, acerca de la realidad de Dios, de la verdad de Dios. Y vamos a iniciar con una oración. Vamos a orar sabiendo que en estos tiempos de dificultad, de crisis, Dios está por encima de todo, el Señor tiene el control de todo. Podemos tener la seguridad de que Él está con nosotros y en nosotros, y de que la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan son de Él. Por lo tanto, quiero invitarle a orar en esta noche, allí donde está usted ubicado, bien sea en su silla o en su cama o en cualquier lugar de su casa. Vamos a orar. Padre, en esta hora te agradecemos, Señor, por un día más que nos has regalado. Agradecemos, Señor, por la vida que nos has dado, por la vida de Cristo que nos ha sido impartida. Agradecemos, Señor, por nuestra nación, por Colombia, pero oramos también por cada nación de este planeta, Señor, por cada persona que está sufriendo, Señor, por este problema, por esta pandemia que está azotando al mundo entero. Pero hoy queremos, Señor, impartir un mensaje de esperanza, compartir un mensaje de vida, Señor, porque tu palabra dice que tú eres nuestra vida, eres nuestra esperanza, eres nuestra fortaleza, Señor. Agradecemos por la vida de cada familia, de cada uno de los que están, Señor, allí ubicados para escuchar esta palabra y para compartir también el enlace con otras personas. Creemos, Señor, que la paz que eres tú mismo, que nos has impartido, Señor, está en nosotros, y a raíz de eso, Señor, nosotros estamos confiados y seguros en esta gloriosa realidad de vida. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Excelente, mis amados. Quiero ahora leer un pasaje para iniciar en esta tarde, en esta noche. Voy a leer un texto en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, el verso 14 y el versículo 15. Repito, el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 14 y el verso 15. Y el texto dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Voy a repetir el texto para los que están entrando. Marcos capítulo 1, verso 14 y verso 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, o decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Efectivamente, mis amados, hemos leído un texto clave, importante, que será la plataforma para lo que vamos a compartir en esta noche. El tema que tenemos para esta noche es un tema que lo quiero compartir en varias clases, una serie, una miniserie, por así decirlo, pero el tema se llama el mensaje del Cristo encarnado. Repito, el mensaje del Cristo encarnado. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué? ¿Por qué el Cristo encarnado? Porque nosotros sabemos que el Cristo eterno ha sido estudiado, entendido y lo hemos visto en la palabra en diferentes facetas. El Cristo encarnado es Jesús de Nazaret, encarnado en el varón judío que predicó por 3 años y medio hasta que fue a la cruz y murió y resucitó. Pero al resucitar tenemos el Cristo resucitado. Por eso digo en esta noche el mensaje del Cristo encarnado. Efectivamente, lo que Marcos está relatando, lo que Marcos está diciendo es que cómo Jesús comenzó y qué mensaje Jesús transmitió.
Cuando hablamos del mensaje de Cristo o el mensaje del Cristo encarnado, tendríamos que analizar qué fue lo que él predicó mientras estuvo cumpliendo su ministerio. Y encuentro en estos dos versículos un tópico, un gran tema, un tema general que él predicó. Y el tema que él predicó es el evangelio del reino de Dios. Repito, el tema que Jesús predicó es el evangelio del reino de Dios. ¿Qué indica esto? Que Jesús es o era monotemático. De hecho, la Biblia es monotemática porque habla de un solo tema, que es Cristo y el reino de Dios como una realidad viva hoy en nosotros. Entonces, el evangelio del reino de Dios, pero este tema, en Marcos dice que Jesús predicaba y decía, o predicaba el evangelio del reino de Dios y decía, hay 4 tópicos allí en ese gran tema, y el primer tópico que él hablaba era, el tiempo se ha cumplido. Ojo con esto, el tiempo se ha cumplido. El segundo tópico de su tema, de su mensaje, era el reino de Dios se ha acercado o ha llegado, pero también el tercer tópico era arrepentiros. Y cuarto, creed en el evangelio. Cuando vemos este tema del evangelio del reino de Dios y vemos esos 4 tópicos, encontramos, mis queridos amigos, que todo lo que Jesús hizo, que está relatado en los 4 evangelios, lo encontramos inmerso en uno de esos tópicos. Generalmente, todo lo que hizo siempre apuntaba al evangelio del reino de Dios. De hecho, todas sus parábolas, las parábolas que él narró a los oyentes de la época, en su gran mayoría, todas tienen que ver con el reino de Dios. Las parábolas no tienen que ver con cómo hacer dinero, ¿no? O cómo hacer ciertas cosas. Tienen que ver con un mensaje que se llama el reino de Dios. Si usted analiza las parábolas, por ejemplo, de Mateo 13 y entre otras, siempre inician diciendo, porque el reino de Dios o el reino de los cielos es semejante a. Por lo tanto, ese tema ha sido el tema de Dios desde el inicio de la creación. Note que cuando Dios crea al hombre, Dios no le da al hombre otra misión más que gobernar, o sea, le da un reino, le da el reino, pero el hombre entonces pierde el reino. Por lo tanto, Jesús viene para recuperar el reino que el primer Adán había perdido, y al recuperar ese reino tenía que ser establecido como un gobierno, pero acá hay un punto muy importante. Ya ese gobierno que Jesús venía a establecer como reino de Dios no era un gobierno humano ni externo, sino que era un gobierno eterno e interno. Por eso el reino de Dios no tiene que ver con cosas externas, no tiene que ver con asuntos de la vida cotidiana o humanas en las cuales a veces nos enredamos. El reino de Dios tiene que ver con una realidad de un gobierno divino establecido dentro del corazón del hombre, que gobierna al hombre, pero más allá de gobernarlo, también lleva un incremento en la vida de cada ser humano que ha creído en Cristo por la gracia del Padre. Por lo tanto, este gran tema de Jesús, este gran tema que Jesús o el Cristo encarnado predicaba, tiene que también llevarnos a nosotros a reflexionar. ¿Qué es lo que estamos predicando en este tiempo? ¿Qué es lo que se está predicando en este tiempo? Con el ánimo de pronto de ilustrar cosas sin ofender a nadie, hoy se predican asuntos periféricos a la realidad del verdadero tema que Jesús predicó. Se predica de lo que de repente le gusta a la gente escuchar, que serás próspero, qué cosas grandes Dios va a hacer contigo, pero poco se predica acerca del gobierno de Dios. Y mucha gente disfruta al decir que yo acepté al Señor como mi Salvador, y eso está bien, no hay ningún problema con eso. El detalle es el siguiente, mi querido amigo y amado, escuche, que tú aceptaste o tú recibiste o tú creíste en Cristo primero como tu Señor. Cuando hablamos de Señor, hablamos de kurios en griego, que quiere decir mi amo, mi dueño, quien me gobierna. Luego, mi Señor y mi Salvador. En otras palabras, no podemos disfrutar de un Salvador si antes no entendemos que Él es mi Señor. Por lo tanto, el reino de Dios, el evangelio del reino de Dios, no es más que las buenas noticias del reino de Dios que había venido en la persona de Jesús para ser manifestado a los hombres, pero para cambiar la situación de algo externo que el hombre hacía
cansándose cada día de esa situación a una realidad interna, espiritual y eterna que lo gobernaría desde adentro hacia afuera. Y entonces todo ámbito, todo lo que estuviese en nuestro contexto tendría que ser influenciado por ese gobierno interno y eterno que se llama el reino de Dios. Por lo tanto, hoy quiero compartir el primer tópico de ese gran tema, el evangelio del reino de Dios. Y el primer tópico de ese gran tema es que Jesús decía, el tiempo se ha cumplido. Repito, Jesús decía, el tiempo se ha cumplido. Hablaremos hoy de el tiempo se ha cumplido. Cuando Jesús decía que el tiempo se ha cumplido, hay que hacernos una pregunta. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús al decir que el tiempo se ha cumplido? ¿A qué se estaba refiriendo el Señor? Porque habría que determinar claramente o entender la palabra tiempo que usa allí el Evangelio de Marcos o el escritor Marcos escribiendo lo que Jesús dijo. La palabra tiempo allí es la palabra griega kairos, y kairos significa o traduce al castellano una oportunidad, pero también traduce el tiempo perfecto para el desarrollo de algo establecido. Por lo tanto, cuando Jesús dijo el tiempo se ha cumplido, no estaba hablando del tiempo cronológico que manejamos los seres humanos. Nosotros estamos acostumbrados a manejar tiempo cronos, que se mide por segundos, minutos, horas, días, meses, años, siglos, cosas como esta. Pero ese tiempo cronológico fue creado, fue llevado a cabo, fue hecho en razón de nosotros los humanos. Pero Dios no opera en el tiempo cronológico, porque la palabra dice claramente que Dios habita la eternidad. Y al entender que Dios habita la eternidad, es claro, mis amados, que el tiempo que se había cumplido en el mensaje del Cristo encarnado era el tiempo kairos, cuando la realidad de Dios vendría a ser visible y tangible para los seres humanos de la época. En otras palabras, ya no era Dios manifestándose a través de tipos, de sombras o de figuras, porque ahora había llegado la realidad. Había llegado todo aquello que los profetas habían anunciado, todo aquello que se escribió desde antes, había llegado como una realidad, o sea, el reino de Dios había llegado. Por lo tanto, hablar de tiempo cumplido, tendríamos que ver algunos textos. Por ejemplo, el apóstol Pablo también lo vuelve a decir en Gálatas capítulo 4, verso 4. El apóstol Pablo dice, pero en el cumplimiento de los tiempos, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne o de hombre o como ser humano, y como ser humano, dice, venció, o para terminar con todo aquello. Por lo tanto, es claro que entendamos que ese tiempo que se había cumplido indicaba entonces que iniciaba otra temporada, que iniciaba un nuevo tiempo, que iniciaba o que terminaba el tiempo de las promesas, terminaba el tiempo de lo que se anunció y llegó el tiempo donde la operabilidad de Dios sería diferente, donde ya no sería la palabra escrita en tablas de piedra, sino que ahora esa gloriosa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús se escribiría en el corazón de los seres humanos. Por lo tanto, ¿qué significa esto de que el tiempo se ha cumplido? Repito, ¿qué significa eso de que el tiempo se ha cumplido? Significa que todas las sombras, que todos los tipos, que todas las figuras que hablaban de Cristo y de su reinado había llegado. Todas las sombras, todos los tipos, todas las figuras habían llegado a su final. O sea, había habido un cumplimiento. Ya no era el cordero, el animal que sacrificaban, porque ya había llegado el Cordero de Dios. Ahora no era el aceite para consagrar a las personas, porque el Espíritu venía en él para ser impartido a los hijos. Por lo tanto, el libro de Hebreos tiene mucha claridad al respecto. Hebreos capítulo 9, verso 10 y verso 11. Note, mi amado, como dice Hebreos 9, verso 10 y verso 11. Dice, aquellas cosas eran simplemente alimentos, bebidas
o ritos o purificatorios diversos o diversos, ¿sí? Observancias, todas ellas externas o exteriores, eran válidas únicamente hasta el momento en que se instaurara el nuevo orden de cosas. Estoy leyendo Hebreos 9, 10 y 11. Verso 11 dice: pero Cristo se ha presentado como sumo sacerdote de los bienes definitivos, dice, y siendo el suyo un santuario mayor y más valioso, no fabricado por manos humanas y por tanto no pertenece a un mundo creado. Note qué interesante es esto. El escritor de Hebreos está hablando acerca de que todas las sombras, las ceremonias, los tipos, las cosas que hacían las personas antes en la ley de Moisés eran simplemente asuntos externos. Por ejemplo, había diversos tipos de purificaciones. La gente debía guardar un sinnúmero de rituales y un sinnúmero de ceremonias, pero el texto dice que todas esas cosas eran externas, tenían un valor simplemente externo, porque no podían hacer nada en la parte interna del ser humano. Pero el versículo 11 dice: pero estando pero habiendo llegado Cristo, que es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. La versión Reina Valera dice de los bienes venideros, pero el griego lo que dice es de los bienes que han llegado. Por lo tanto, esto es claro, mis amados. Está diciendo, ha llegado el cumplimiento, ha llegado la realidad. Ya nosotros no tendremos los ojos puestos en los tipos, en las sombras, en las ceremonias, porque ha llegado claramente el cumplimiento del tiempo. ¿Qué más significa eso del cumplimiento, que el tiempo se ha cumplido? ¿Qué más significa? Que el cielo estaría abierto a partir de ahí. Que el cielo estaría abierto. Primero, que ya no más tipos, sombras, figuras o ceremonias rituales externos, sino que a partir de ahí, ahora todo sería una realidad vivida dentro del interior de la persona. Y en segundo lugar, también eso de tiempo cumplido significa que el cielo estaría abierto. Por eso es que en Juan capítulo 1, en el verso 51, el Señor le dice claramente a los discípulos que estaban allí, Natanael y otros, les dice, a partir de ahora o de ahora en adelante, ustedes verán el cielo abierto. Note esto, de ahora en adelante, o sea, desde esa llegada del tiempo cumplido que es Cristo, a partir de ahí el cielo estaría abierto. ¿Qué indica eso? Que hacia atrás, antes de venir Cristo, los cielos o el cielo estaba cerrado. Había una separación. Por eso era que la gente, o el texto decía que si la gente oraba, el cielo se abría. Pero cuando Cristo vino, el cielo fue abierto. Esto es muy importante, hermanos, porque note, al comprender estas verdades, como por ejemplo el cielo está abierto, ya dejaríamos de orar, Señor, abre los cielos, o cantar canciones que los cielos se abran, porque la palabra claramente dice, a partir de ahora, dijo Jesús, verán el cielo abierto y ángeles de Dios que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Dice un texto en una versión que es la verdadera escalera, hablando de la escalera que Jacob vio en el libro de Génesis. Por lo tanto, en el cumplimiento del tiempo que vino con Cristo Jesús, nosotros disfrutamos ahora de cielos abiertos. Déjeme decirle, amado, ningún COVID-19 podrá cerrar los cielos. El cielo no está cerrado para los hijos. Los hijos de Dios entendidos en estas verdades eternas disfrutan de cielos abiertos. Que aunque en la tierra vivan circunstancias adversas, aunque a veces tengamos situaciones que parecen incomodarnos un poco, pero los cielos están abiertos y esto indica que tenemos libre acceso a la realidad gloriosa del Dios eterno. Por lo tanto, vale la pena, mis amados, entender o vivir en tiempo cumplido. Al hablar de estas cosas, nosotros no podríamos pasar por alto el recordar un poco, ¿no? Como textos en el Antiguo Testamento dicen que por tiempos el cielo estaba cerrado. Por causa de la maldad del hombre, el cielo estaba cerrado. Pero quiero reiterarlo esto y quiero que usted lo tenga bien claro. Él dijo, de ahora en adelante, ¿cuándo?
desde el momento que comenzó su ministerio, pero eso se ratificaría con su resurrección. Cuando Él resucita, hermanos, totalmente, ya no hay división entre Dios y el hombre, no hay separación entre Dios y el hombre. Por lo tanto, este es un mensaje que a usted y a mí nos tiene que llenar de esperanza, nos tiene que llenar de satisfacción, nos tiene que llenar de gozo, porque no tenemos cielos cerrados. Él abrió el cielo. Por lo tanto, el tiempo cumplido determina que el cielo está abierto. Cuando no tenemos el entendimiento de lo que Jesús dijo, que el tiempo se había cumplido, vamos a vivir siempre anhelando que el cielo se abra. Y ella escucha oraciones por montones: Señor, abre los cielos. ¿Cuándo vas a abrir los cielos, Señor? Quiero decirte en esta noche, el cielo está abierto porque el tiempo se ha cumplido. Por lo tanto, mis amados, ¿qué más o por qué? ¿Qué significa esto de que el tiempo se ha cumplido? Repito, número uno, que los tipos y sombras y figuras llegaron a su fin, porque apareció la realidad que es Él. Segundo, que el cielo está abierto, lo vimos en Juan 1:51. Tercero, que ya el ser humano tendría acceso directo a Dios. Que ya el ser humano, aquellos en los cuales la obra de Dios sería una realidad y creían en Cristo, creen en Cristo, tienen acceso, libre acceso a la presencia de Dios. Más allá de tener acceso a la presencia de Dios, la presencia de Dios vino a vivir en ellos. Esto cambia el panorama, porque una cosa es que en el tiempo antiguo, antes de venir esta realidad, antes del cumplimiento del tiempo, usted y yo no teníamos acceso a Dios, no teníamos libertad ni acceso para llegar a Dios. Por lo tanto, el ser humano necesitaba acercarse a un intermediario, acercarse a un sacerdote, acercarse a un profeta o alguien que en su momento hubiese sido ungido por el Espíritu de Dios para llevar ciertas funciones de liderazgo en el pueblo. Por lo tanto, mis amados, nadie tenía acceso a Dios. Por muy bueno que fuese, no podía directamente orar y conocer que su oración había sido aceptada por Dios si no era a través de un intermediario. Lo que está diciendo esta palabra es que en el tiempo cumplido usted no necesita intermediario. Usted no necesita que alguien hable a Dios por usted. Téngalo claro, hermano. Mucha gente tiene conceptos: hermano pastor o hermano líder, ore usted por mí, que usted tiene más vara con Dios. Déjeme decirle que cuando no hay mucho entendimiento al respecto, pensamos que hay hombres super ungidos que tienen más cercanía con Dios que nosotros. Quiero que sepa que el mismo Cristo que habita en los famosos, en los predicadores que llenan estadios, ese mismo Cristo habita en ti, aunque seas el más pequeño de todos y vivas en cualquier lugar. No hay diferencia. Esto de tiempos cumplidos nos da libre acceso a Dios. Esto es motivo de alegría. Yo, si fuera usted ya en su cama, en su silla, diría amén, saltaría de gozo porque tengo libertad para entrar en el lugar santísimo. Por lo tanto, mis amados, el velo del templo se rasgó, dice Marcos 15, verso 38. Marcos 15:38 dice que cuando el Señor Jesús entrega el Espíritu, dice, el velo se rasgó de arriba, dice el texto, abajo. Note, se rasgó de arriba abajo, indicando que la realidad de Dios vino de arriba, del ámbito celestial. Por lo tanto, estos son como las bendiciones, lo que significa realmente esto de tiempos cumplidos. Cuando un creyente entiende que el tiempo se ha cumplido, teniendo en cuenta que el tiempo de Dios no es algo, el tiempo de Dios es alguien que vino como una realidad gloriosa de vida. Ese creyente que entiende eso es un creyente que sabe que donde quiera que esté, él sabe que tiene acceso a Dios, que no hay distancia, porque cuando Cristo viene, une el cielo con la tierra, que era uno de los resultados de la desobediencia de Adán. Había quedado separado de la gloria de Dios, y esa gloria vino en Cristo mismo y se impartió por el Espíritu en los hijos, y entonces tenemos libertad para entrar o para vivir y habitar en esta gloriosa realidad de vida. Por lo tanto, mis amados, ¿qué más significa esto de que el tiempo se ha cumplido? Significa
que había llegado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ojo con esto. Porque Juan, cuando ve que viene Jesús, Juan el Bautista, pronuncia algo muy interesante. Y él dice, he aquí, el Cordero de Dios que quita. Note la palabra, que quita. Anteriormente no era el cordero, los corderos, animales que sacrificaban, tomaban su sangre, la podían untar en diversos lugares. Había un ritual ahí bastante amplio, pero esa sangre solo cubría el pecado. Juan aclara, Juan lo dice muy específicamente. He aquí el Cordero de Dios que quita. Note que Juan no dice que quitará, Juan dice que quita. Esto es interesante, mis amados. Ya está indicando que ya no se necesitaba sacrificios por el pecado, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo había llegado. Esto es glorioso en el cumplimiento del tiempo. Pero ¿qué más significa esto de que el tiempo se ha cumplido? Significa que había llegado el año de la buena voluntad del Señor. Había llegado el año de la buena voluntad del Señor. En el Evangelio de Lucas, Jesús se para en una sinagoga y le permiten leer el rollo del libro del profeta Isaías. Lucas capítulo 4. Y cuando abre el rollo, él comienza a leer y a decir, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado, bueno, ahí está la lista, a sanar a los quebrantados de corazón, a libertar a los cautivos, a traer a los presos a apertura de la cárcel, vista a los ciegos, pero dice un punto al que quiero hacer referencia, y a anunciar el año de la buena voluntad del Señor. Y cuando dice el año de la buena voluntad del Señor, los que escuchaban sabían a qué se referían, porque él, en la cultura judía había un año que era el año del jubileo, que era el año donde el favor estaba sobre la tierra, donde la tierra tenía descanso, los esclavos descansaban cada 50 años, el año del jubileo. Pero póngale cuidado, mi amado, que esto es claro. Cuando él dice el año de la buena voluntad del Señor, no se está refiriendo a un año cronológico, se está refiriendo a él mismo. Esto es claro porque en el cumplimiento del tiempo, el año de la buena voluntad del Señor no son 365 días. El día del Señor no son 24 horas, ni un día literal en la semana. El año de la buena voluntad del Señor es Cristo mismo, como esa gloriosa realidad de vida. Por lo tanto, Él está diciendo, una vez termina de leer el rollo del profeta Isaías y cierra el rollo y le dice a los que estaban en la sinagoga, le dice a ellos, hoy se ha cumplido esta palabra. Y todos comenzaron a mirarse. Comenzaron los fariseos, los judíos, los escribas, los sacerdotes a decir, ¿qué es lo que este está diciendo? Porque para la religión esto es locura. Y dice la palabra textualmente en Lucas 4 al final, que ellos le tomaron cuando él dijo que se cumplió, que él era, por así decirlo, ese año de la buena voluntad del Señor, que él era el ungido de Dios. Cuando dijo que se había cumplido en ese momento esa palabra, lo tomaron y le iban a botar por un despeñadero. Pero dice el texto que él se sacudió, se salió de entre ellos y se escapó. Déjeme decirle, cuando usted comience a entender tiempo cumplido, comience a entender el evangelio del reino de Dios, comience a entender la realidad de Dios desde una realidad de una vida real, eterna, dentro de usted, la religión, el religioso se va a levantar y lo podrían hasta crucificar. Pero déjeme decirle, amado, que tiempo cumplido también significa, escúcheme, tiempo cumplido también significa que ya no habría más visitación, sino que ahora Dios estaba buscando una habitación. ¿Cómo así? Pastor Juan Carlos, repítamelo porque no lo logré captar bien. Tiempos cumplidos, el tiempo se ha cumplido, también significa que ya no habría más visitación, sino que ahora Dios haría su habitación en el ser humano. Note que Juan capítulo 1 dice en uno de sus textos que
Dios vino al mundo y dice, y tabernaculizó, dice, entre nosotros. Ojo con esto. Esto es muy importante porque al leer esto tendríamos que determinar, escúcheme bien, que ya Dios no quiere visitarme. En el antiguo pacto Dios visitaba, en el nuevo pacto Dios habita. Por lo tanto, yo no quiero una visitación. Yo sé que ahora soy su habitación. Eso indica tiempo cumplido. Ya no habría más visitación, sino que ahora Dios quería establecer en el ser humano su habitación. Note que en alguno de los pasajes de Jeremías el profeta ora y dice, Señor, visítame. Y la respuesta de Dios es, Jeremías, si te conviertes delante de mí estarás. Si te conviertes serás como mi boca. Note, siempre el testamento antiguo, en algunas partes tú lo lees y encuentras que dice, y el Señor visitó a fulano, y el Espíritu de Dios visitó. Pero en el nuevo pacto tú encuentras que dice que ahora yo habitaré entre ellos. El apóstol Pablo dice, ustedes son el templo del Espíritu de Dios y Él vive en ustedes y ustedes no son vuestros. Por lo tanto, tiempo cumplido significa que ahora Dios no me visita, Dios me habita. ¡Wow! Esto cambia el panorama, repito esta frase, porque un hijo que sabe que él es la habitación de Dios está seguro que por causa del propósito de ser la habitación de Dios y ser la expresión del Cristo eterno, es guardado. No tengas temor de que puedas morirte en esta temporada de crisis. Ten tu confianza, mantén tu confianza, porque estamos viviendo tiempos cumplidos. Y ese tiempo cumplido me hace a mí ser la habitación de Dios y no solo ser un objeto al cual Dios visita. Por lo tanto, mis amados, hay más cosas acá. ¿Qué es lo que realmente significa esto de tiempo cumplido? Significa que Cristo sería el cumplimiento de la ley. Que Cristo sería el cumplimiento de la ley. Note que Romanos 10, verso 4 dice, Cristo es el cumplimiento de la ley. Él no vino a abolir la ley y a desecharla. Él vino a cumplirla. En sí mismo cumplió la ley. Para que todos nosotros los que estemos en Él, entonces ya no vivamos por una ley externa en tablas de piedra, sino que ahora Romanos 8:2 tenemos en nuestro interior la ley del Espíritu de vida. Por lo tanto, tiempo cumplido significa que Él sería Cristo, el cumplimiento de la ley. Note que la ley de Moisés era externa. Todo consistía en asuntos externos, lo que el hombre hacía, rituales, sacrificios, ofrendas externas. Pero desde este punto clave, al llegar el cumplimiento del tiempo, lo que Dios hizo después que Cristo resucita y se imparten los hijos por el Espíritu de Dios, lo que hizo fue impartir una ley interna y eterna en nosotros, llamada la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esto es importante, hermanos. Y seguimos, note, ¿qué más? ¿Por qué esto de tiempo cumplido? ¿Qué significa esto de tiempos cumplidos? Que Dios reconciliaría al mundo con Él. ¿Cómo así, pastor? No entiendo esto. Claro, voy a repetirlo. Esto de tiempo cumplido determina que Dios reconciliaría al mundo con Él. Note lo que dice la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 19. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 19, dice el texto de la siguiente manera: pues Dios estaba en Cristo. Leamos con mucha atención los textos. Dios estaba en Cristo. ¿Qué estaba haciendo Dios en Cristo? Según el texto de Pablo a los Corintios. Reconciliando al mundo consigo mismo, dice, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de la reconciliación.
wow, este texto merece un amén enorme, pero quiero que sepas algo. Todavía no entendemos que Dios reconcilió al mundo con él, que la gente está reconciliada, pero no lo sabe. Entonces, la función de nosotros es que como Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él, nos dio a nosotros la palabra de la reconciliación para anunciarle al mundo la reconciliación y notificarle al mundo que en la cruz el Padre reconcilió al mundo, y entonces por esta gloriosa palabra y por la obra del Espíritu la gente cree en esa gloriosa reconciliación. Mi amado, necesitamos cumplir con ese ministerio, porque allí también dice que el Señor nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Por lo tanto, tiempos cumplidos significa toda esa lista que le acabo de decir. Pero ahora quiero que veamos entonces, ¿qué significa ahora yo vivir en tiempo cumplido? Primero vimos qué significa esto de el tiempo se ha cumplido. Ahora veamos qué significa nosotros vivir en tiempos cumplidos. Número uno, que hemos entrado al ámbito del descanso. Que hemos entrado al ámbito del descanso. Note que una de las palabras que Jesús dijo en Mateo capítulo 11, verso 28 y 29 a la gente que le escuchaba era: vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Luego dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Automáticamente al leer la expresión hallaréis descanso para vuestras almas, sabemos que el trabajo al cual Jesús se estaba refiriendo no era trabajo físico, porque el descanso que Él les estaba impartiendo por su palabra y por su vida era un descanso para el alma. Note, el alma siempre ha sido, le voy a decir esto, hermano, el problema del ser humano, el alma. Porque una vez usted cree en Cristo por la gracia de Dios, su espíritu es regenerado con Él. Pero hay un asunto que genera problemas y es el alma. Por lo tanto, la que estaba cansada era el alma de las personas. ¿De qué estaba cansada? Mire, en el tiempo que Jesús predicó en la tierra, operaban los fariseos, los sacerdotes, los escribas, y ellos ponían pesadas cargas sobre las personas. Eran tan estrictos de que la gente cumpliera la ley, y no solamente la ley de Moisés, sino otras cosas que ellos les habían agregado para cargar a la gente. Pero Jesús en cierto pasaje dice que ni ellos mismos eran capaces de cumplir eso. Entonces la gente estaba cansada, estaba cargada. Yo quiero decirle algo a usted, mi amado. Cuando usted opera en un ámbito de religiosidad, usted vive, su alma vive cansada. Pero note, el entender los beneficios del tiempo cumplido para nosotros en nuestra vida es que hemos entrado al ámbito del descanso. Y cuando leemos esta palabra descanso, encontramos que la palabra descanso allí que Jesús dijo en Mateo 11, en el griego es anapausis o anapausis. Esa palabra es muy clara. Lo que significa es refrescar, pero también significa recreación. Esta expresión griega, anapausis, también significa reposo, también significa reconfortar. Lo que el Señor está diciendo es: yo soy el descanso. Note, al decir Jesús eso, va a chocar con los principios de la cultura de la religión judía, porque la religión judía decía que únicamente el día de descansar era el sábado, era el día sagrado, el día santo, para ellos era el día de Dios. Pero note que ellos descansaban el sábado, era de hacer cosas externas, cosas físicas, pero nunca había un descanso para su alma, porque el descanso del alma viene cuando el hombre ha creído en Cristo. Por la gracia del Padre es impartida la vida de Dios en él, y entonces, mi amado, el ámbito del descanso determina que usted ahora ha reposado de sus obras. ¿Cuáles obras? Aquellas obras que usted vivía haciendo para pretender alcanzar por sus propios esfuerzos la gracia y la bendición de Dios. Por lo tanto, para mí, ¿qué significa vivir en tiempos cumplidos? Que yo ya he entrado en el ámbito del descanso. Mire, hermanos, esto es una realidad. Cuando usted comienza a conocer a Dios en Cristo como una vida que habita en usted, usted comienza a aprender a descansar en el Señor.
Una de las recomendaciones que le quiero dar en este tiempo de crisis: descansa en el Señor, pero haz caso a las autoridades. Descansa en el Señor. Porque hay un montón de personas que están en su casa y están desesperados, están angustiados, ya no puedo más, no sé qué voy a hacer, ay Dios mío, me voy a morir, me va a dar el coronavirus. Descansa en Él, porque el tiempo cumplido determina que tú has entrado al ámbito del descanso, porque Él es tu descanso. Y el libro o la carta a los Hebreos dice que en Dios nosotros en Cristo hemos reposado. Él es nuestro reposo. Ya tú no reposas un día, no guardas un día para que Dios te ame. Ya no es un día a la semana, es todo el tiempo, porque es Él en nosotros. Sea sábado, domingo, lunes, martes o miércoles, tú estás en el reposo de Dios. Amén. ¿Qué más significa esto para mí de vivir en tiempos cumplidos? Significa también que somos uno con el Señor. ¡Wow! La primera parte de la charla, de la enseñanza es: ¿qué significa esto de que el tiempo se ha cumplido? Generalmente, lo vimos ya. La segunda parte es ahora: ¿qué significa en mí vivir en tiempos cumplidos? Y vimos, número uno, que significa entrar al ámbito del descanso. Y número dos, vimos que significa que somos uno con el Señor. Y esto también es poderoso. Hermanos, una cosa es decir que Dios está con usted, pero otra cosa es decir que Dios está en usted. Y la oración de Jesús en San Juan 17, la famosa oración de Jesús que todos conocemos y leemos, es una oración muy clara y muy importante. Pero en la oración Jesús ora al Padre, le dice al Padre y le pide al Padre que, dice: Padre, te pido que ellos, hablando de los discípulos y todos los que van a creer en Él, incluyendo nosotros, que ellos sean uno. Note, dice sean uno. Esto es muy importante. Como tú y yo, Padre, somos uno. Ser uno es diferente a tener unidad. Porque entonces lo que está diciendo es que ellos tengan unicidad, como tú y yo, Padre, manejamos la unicidad. Unicidad es ser uno en el uno. Unidad es que nos podemos reunir en una reunión, pentecostales, adventistas, de todo tipo de credos religiosos, y estamos allí por un momento teniendo unidad, con diversas ideas, con diversos pensamientos, pero unicidad es que todos somos uno en el uno. Él es uno y todos los que están en Él no tenemos unidad, tenemos algo más poderoso. Gozamos, disfrutamos la unicidad de Dios. Por lo tanto, mis amados, el escritor de la carta a los Corintios, en la primera carta, capítulo 6, verso 19, dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Note que este es uno de los beneficios en nuestra vida de vivir en tiempos cumplidos. No se imagina el descanso que le trae a la persona, la libertad que la persona disfruta cuando se le iluminan los ojos del entendimiento y comprende que Él y el Señor en el Espíritu son uno. Ay, Dios. Esto te quita la distancia. Esto te quita el velo de que el cielo está cerrado. Porque ahora tú no vas a orar a un Dios que está en la distancia, que de repente se le olvida que tú existes. Y de repente dices: Señor, mi oración no llegó al techo, porque siempre tienes a Dios a la distancia. Pero cuando tú comprendes que el tiempo se ha cumplido y que ahora tú eres uno con el Señor porque te has unido a Él por la gracia, se han hecho uno, entonces ya no oras con esa ansiedad de que será que mi oración llegó al cielo. Y muchos de nosotros antes, cuando predicamos, decía: hermano, ore, porque a veces su oración no llega ni al techo. Es que no tiene que llegar al techo, porque el que me oye vive en mí. Soy uno con Él. Wow. Mis amados, ¿qué beneficios tiene esto de entender el mensaje del Cristo encarnado? Como refrescando lo que hemos venido diciendo, el tema de Él es el Evangelio del Reino de Dios. La pregunta es: ¿qué evangelio estamos predicando hoy? ¿El evangelio del reino de Dios? ¿O el evangelio de que ven, trae 1000 y Dios te va a dar 10,000? No sé si te enojes conmigo, porque sé que esto va a ser visto en muchos lugares del planeta. Pero yo una cosa aprendí, y es que Dios me trajo a esta tierra para decir la verdad. Escúchame. El evangelio del reino de Dios es un evangelio de tiempos cumplidos, donde entramos al ámbito del descanso.
donde sabemos que Él y yo somos uno, y desde esa realidad caminamos siendo la expresión de Cristo en esta tierra. Te voy a decir algo un poquito más fuerte. Si tú entiendes la verdad de Dios, sabes que eres uno con Él, donde quiera que tú vas, Cristo va caminando, porque no eres tú, sino es Cristo en ti. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué más significa esto en mi vida de vivir en tiempos cumplidos? ¿Qué más significa esto? Significa que nosotros ahora, escúchenme bien que esto es muy importante, ya no oramos por lo que tenemos. ¿Cómo así, Pastor Juan Carlos? Ya no oramos por lo que tenemos. Porque usted escucha a mucha gente, yo oraba, siempre oraba y decía, Señor, sálvame. Vivir en tiempos cumplidos es entender que Cristo te ha hecho salvo por su obra gloriosa de la cruz. Porque es que el problema que teníamos nosotros es pensar que la salvación era el final del camino. Déjeme decirle que la salvación es el inicio de la carrera. La salvación, repito, es el inicio de la carrera. Por eso es que Jesús dice, yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo. No está diciendo que será salvo al final. Yo recuerdo que me decían, tienes que luchar, pilas, que de repente en el último minuto de tu vida pierdes la salvación. Ahora, la salvación es un regalo que yo necesito saber que la he poseído y camino con base en esa salvación. Pero, ojo, salvación espiritual, posicional, pero luego la salvación de mi alma sí es una salvación progresiva. La salvación de mi alma es progresiva. Por lo tanto, yo no oro que el Señor me salve porque ya Él me salvó en la cruz. Yo lo que oro es, Señor, ayúdame a caminar en esa gloriosa salvación que me has dado. Ayúdame, Señor, a disfrutar la salvación que me diste, a saber que un salvo no vive en el pecado, que un salvo no le hace mal al otro, que un salvo siempre es luz. Por lo tanto, no oramos para que nos salve. Oramos para que la salvación le sea manifestada e iluminada a los que están sin Él. Pero para eso nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Por lo tanto, mis amados, no oramos por lo que ya tenemos. Ojo, no oramos por la bendición. No oramos por la bendición. Ojo, porque Efesios 1:3 dice que en Cristo hemos sido bendecidos. O sea, el problema frente a esto, mis amados, déjenme explicarle, es que nosotros por toda la vida le hemos llamado bendición a lo que Dios no le llama bendición. Si bien Dios le llamaba bendición en el Testamento Antiguo a cosas materiales. Porque recuerdo que Moisés, por orden de Dios, le dio un sermón a los israelitas y decía, si ustedes, de Deuteronomio 27 y 28, si ustedes oyen esta palabra que yo les ordeno hoy, los mandamientos, los estatutos, y los guardan al pie de la letra, vendrán sobre ustedes todas estas bendiciones. Si usted lee la lista, mejor dicho, tendrás buena comida, serás bendito en la salida y la entrada, tendrás muchos hijos hermosos, tendrás vacas, tendrás de todo. Eran todas cosas materiales. Luego en el nuevo pacto, en Cristo, ya la bendición no se circunscribe a cosas materiales, sino que la bendición se circunscribe a una persona. Por lo tanto, la bendición que a ti te han dado no es algo, sino que es alguien, Cristo en ti. Efesios 1:3, hemos sido bendecidos con toda bendición. Ya yo no oro por bendición, porque sé que si me ocupo de la bendición que me habita, lo demás a lo cual llamamos bendición, viene por añadidura. Bendito sea el Señor. Entonces, no oramos por lo que ya tenemos. Note, mucha gente vive orando, Señor, dame tu vida, dame tu vida. Hay canciones que cantábamos, dame tu vida. Pero déjeme decirle que la palabra dice que Cristo, Juan 14:6, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Por lo tanto, si tú has creído en Él, por la gracia del Padre, la vida eterna habita en ti. La vida está en ti. Esto cambia el panorama. Usted tendría que estar con una sonrisa de oreja a oreja, porque constantemente orando, ay Señor, dame tu vida. Él te dio su vida. Note, la ecuación fue esta. Él tomó mi vieja vida, la llevó a la cruz
y como resultado me da su vida. Por lo tanto, la vida que tenemos ahora es la vida de Dios. Hermano, esta es la bendición de entender el tiempo cumplido. Cuando la gente no comprende el tiempo cumplido que Jesús anunció, siempre está orando: Señor, bendíceme. Señor, sálvame. Señor, háblame. Ay, Dios mío, Señor, manda un profeta que me hable. Mi amado, note esto. Hebreos 1:1 dice: Dios ha hablado en otro tiempo a nuestros antepasados por los profetas. Para el escritor de Hebreos eran los últimos tiempos, porque se acercaba un juicio, años 70. Dice entonces: pero en estos posteriores tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo. Por lo tanto, yo no oro tanto que Dios me hable, yo oro que Él me siga iluminando los ojos de mi entendimiento para comprender las riquezas que ya me han sido dadas. Lo dice el apóstol Pablo en Efesios 1, del 16 en adelante, que él oraba para que el Padre del Señor Jesucristo le diera a la iglesia de Éfeso espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que supieran, para que sepan, no para que sientan, para que sepan cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de Cristo. Por lo tanto, mis amados, esto de tiempos cumplidos en mí significa que ya no oro por lo que tengo, disfruto lo que tengo. ¡Wow! Pastor, entonces no hay que orar. Claro que ahora es cuando más tienes que orar, porque una cosa es orar cuando veíamos distante a Dios, una cosa es orar creyendo que el cielo estaba cerrado, una cosa es orar creyendo que el tiempo en algún día se cumpliría, y otra cosa es orar con el cielo abierto, con Cristo en nosotros y con el tiempo cumplido. ¡Wow! ¿Qué más entonces significa esto de que el tiempo, vivir nosotros en tiempo cumplido? ¿Qué significa para nosotros eso? ¿Qué es lo que esto tiene o hace en nosotros? Note que disfrutamos de la gloria de Dios. Disfrutamos de la gloria de Dios. ¿Cómo así, Juan Carlos? Note, mi amado, que en Juan 17 Jesús dice algo muy importante. Él dice: Padre, la gloria que me diste, yo se las he dado a ellos. Note, a los discípulos. No dice que les daría. Teniendo en cuenta que la palabra gloria es la palabra doxa en griego, que es peso, esplendor, pero también significa naturaleza, también significa plenitud. En otras palabras, esa gloria de Dios, de la cual a veces usted ora: Señor, que tu gloria descienda. Ay, a veces decimos: hoy no estuvo el culto bueno porque no descendió la gloria. Papá, la gloria está en ti. Porque la gloria no es algo, la gloria es Él. Él es la gloria del Padre. Note que la palabra dice que nosotros vimos su gloria, dice el apóstol Juan, gloria como del unigénito del Padre, y esa gloria se nos manifestó. En otras palabras, esa manifestación de gloria en los hijos es una realidad permanente. Por lo tanto, vivimos, disfrutamos la gloria de Dios. Pero también, ¿qué más? ¿Qué significa vivir en tiempos cumplidos? Significa que ahora tenemos la fe del Hijo. Tenemos la fe del Hijo. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 2, verso 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, cualquier circunstancia, la vivo, ojo con esto, la vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿En cuál fe? ¿En la fe suya o en la del Hijo de Dios? Esa es la diferencia, mis amados, de vivir o entender un tiempo cumplido. Porque el tiempo cumplido me trajo a mí la fe del Hijo. Y la fe del Hijo no tiene que ver con algo que yo positivamente digo. Hay mucha gente que dice: hoy declaro que algo me va a pasar. La fe del Hijo no es asunto de positivismo. La fe del Hijo es una vida real que hay en mí, que me lleva a salir victorioso, a ser triunfante en medio de toda circunstancia. El apóstol Pablo es claro, dice: yo ahora tengo problemas, pero todo eso lo vivo en la fe del Hijo. Ahora, una cosa es tener la fe del Hijo, otra cosa es la fe tuya. Y ahí, ¿cómo le hacemos, Pastor Juan Carlos? La fe del Hijo indica
que no es algo aparte del Hijo, es el mismo, porque Él es el autor y el consumador, o sea que Él es la fe consumada que ahora está en nosotros. Por eso es que es claro que entendamos Hebreos 11 y Hebreos 12. Hebreos 11 nos muestra el listado de los héroes de la fe, aquellos que aunque no lo alcanzaron, murieron creyendo, o sea, en fe de que lo recibirían. Esa es la fe gloriosa. Pero ahora nosotros tenemos esa misma fe, pero ya no tanto para esperar lo que ellos estaban esperando, porque a nosotros ya se nos manifestó. Por lo tanto, cuando lo que esperaban ellos lo tenemos nosotros, la fe habita en nosotros. Y ahora dice, pongan los ojos en Jesús. No los pongan a la distancia, porque ya aquellos que ponían la fe a la distancia murieron, pero aquel que aquellos esperaban ya vino y está en ustedes. Ahora ustedes tienen al consumador y al que inició la fe. Por lo tanto, corran con paciencia la carrera que tenemos por delante, sabiendo que ahora opera en nosotros la fe del Hijo de Dios. Esto también cambia tu panorama, porque mucha gente dice, yo tengo fe que algún día Dios va a orar en mí. ¿Sabes una cosa? Ya obró en ti hace más de 2000 años, cuando te resucitó en Cristo, no sin antes crucificarte con Él, sepultarte con Él y resucitarte con Él, y para acabar de completar, sentarte en lugares celestiales. ¿Qué más le estás pidiendo al Señor? Por lo tanto, vivir en tiempos cumplidos para mí significa también, note, que ahora nosotros somos el templo de Dios. Que ahora nosotros somos el templo de Dios. Cuando Jesús comenzó a predicar hubo una gran lucha, porque para un judío el templo físico, el de piedras y de oro y de cosas hermosas, eran lo más valioso. Ellos preferían jurar por la mamá que no jurar por el templo, que tenía más castigo el que jurara por el templo y por el oro del templo que por la mamá. Por lo tanto, mis amados, Él vino a traer una realidad de que ahora Él estaba edificando un templo espiritual de piedras vivas. Por lo tanto, vivir en tiempos cumplidos me dice a mí que yo hago parte, como cuerpo de Cristo, somos el templo de Dios. Y el apóstol Pablo lo dice, ustedes son el templo del Dios viviente. Por lo tanto, mis amados, para mí este mensaje tiene mucha relevancia. ¿Por qué relevancia? Porque esto trae al creyente, al entenderlo por la gracia del Espíritu, por la obra del Espíritu, trae una gloriosa esperanza de vida, no tanto de lo que espera, sino de lo que tiene, y sabe que a pesar de que vengan tiempos caóticos, Él sigue operando en ese tiempo que Él anunció, porque ese tiempo que Jesús dijo que se había cumplido era un tiempo kairótico, no un tiempo caótico. Por lo tanto, mucha gente vive en tiempos caóticos. Para nosotros, los entendidos en el reino de la gracia del Padre, por su misericordia, no operamos en tiempos caóticos, no vivimos en caos, ay, no puedo más, estoy muerto, no, tú vives en un tiempo kairos que habla de una realidad de Dios, donde la eternidad de Dios ha sido impartida en tu vida por la obra gloriosa y consumada de la cruz. Esto tiene mucho peso. Por lo tanto, mis amados, significa para mí que vivir en tiempo cumplido tiene que ver con que todas las cosas nos han sido dadas en Cristo. Todas las cosas nos han sido dadas en Cristo. Segunda de Pedro 1, verso 3. Segunda de Pedro 1, 3 dice, porque todas las cosas que pertenecen, el texto dice, a la clase de vida de Dios en nosotros, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hermanos, la plataforma desde el tiempo cumplido cambia a que yo camino, hago las cosas por lo que me ha sido dado. Antes de que el tiempo se cumpliera, el hombre hacía las cosas para que Dios hiciera. Una vez se cumplió el tiempo, tú caminas, tú adoras, tú oras, tú ofrendas, tú diezmas por todo lo que Él ha hecho, mas no para que te haga. Por favor, dejemos de convertir la vida que Dios nos dio en una mercadería. Yo voy a llevar la ofrenda para que Dios me multiplique. Tú ofrendas porque Él te ha multiplicado. Por lo tanto, mis amados, el entendido en el tiempo cumplido es un generoso, es alguien que le entrega al Señor no solo sus recursos económicos, sino también su propia vida. Y esto tiene que ser entendido. Esto es otro tipo de vida, mis amados. Por lo tanto,
apenas hemos hablado por las orillitas del primer tópico del gran tema de Jesús. El primer tópico del gran tema de Jesús, del Cristo encarnado, es: el tiempo se ha cumplido. Desde su gran tema que él predicaba, el evangelio del reino de Dios. En la siguiente clase hablaremos de otro tema, otro tópico que sigue allí: el reino de Dios se ha acercado, en Marcos 1:15. 4 tópicos del gran tema de Jesús. Si usted analiza los evangelios, cada cosa que Jesús hizo hace parte de uno de esos tópicos y del gran tema, el evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino de Dios. Habría que analizar con qué tipo de evangelio hoy estamos nosotros viviendo o predicando. Por lo tanto, mis amados, me da mucha alegría poder compartir con ustedes y quiero que allí usted coloque sus comentarios allí. ¿Qué significa para usted vivir en tiempos cumplidos? Escriba eso, comuníquelo a alguien. Mire, hermanos, esto trae libertad, esto trae descanso a su vida. Esto es el ámbito de la gracia, de la gloria del Padre, que es Cristo. Hubo una realidad de un tiempo cumplido. Entonces, el mensaje del Cristo encarnado es el mensaje por el cual yo debo vivir. Quiero que sepa algo. ¿Por qué Jesús hablaba del reino? ¿Por qué Jesús hablaba del evangelio del reino de Dios? Note, en la eternidad, por así decirlo, desde la eternidad había un misterio escondido. Y ese misterio era Cristo, estaba en el corazón del Padre. Luego se manifestó. Pero hay otro misterio, y es la iglesia en el corazón de Cristo. Por eso él dijo en Mateo 16, yo edificaré mi iglesia. Pero a la iglesia le dejó también un sueño inmerso en su corazón, y es el reino de Dios. Entonces, el Padre manifestó a Cristo, trajo a Cristo, y Cristo manifestó al Padre, pero Cristo edificó su iglesia, y la iglesia expresa el reino. Ese es el orden, amados. Nosotros no establecemos el reino lo estableció el Padre por medio de Cristo. Nosotros manifestamos la vida del reino, porque el Rey nos habita. Bendito sea el nombre del Señor. Oremos. Padre, gracias te damos en esta gloriosa noche por permitirme hablar un poco acerca de estas verdades, Señor, como lo son el Evangelio del Reino. Este fue tu tema, Señor, mientras predicaste en esta tierra. Aún después que resucitaste, la palabra nos habla que estuviste 40 días hablando con ellos acerca del reino de Dios. No hablaste de otro tema, Señor. Solo hablaste del reino. Todo lo que hiciste, lo hiciste para ilustrarnos cómo es el reino y a qué se parece una sociedad cuando es gobernada por el reino de Dios. Padre, oro para que cada oyente en esta noche que está conectado en esta red social llamada Facebook, Señor, pueda también experimentar el evangelio del reino de Dios y entender que el tiempo se ha cumplido y disfrutar lo que implica vivir en tiempos cumplidos. Gracias, Señor, por la Iglesia Centro Integral Vida y Luz. Gracias por cada oyente, por los amigos de otros países que también nos están viendo, Señor, y nos están escuchando. Oramos para que tu paz hoy, en este tiempo caótico que se vive en el mundo por esta pandemia, mantengamos la seguridad y tu paz en nosotros. Tú dijiste que tu paz nos dejaba, Señor. Y el apóstol Pablo dice que tú eres nuestra paz. Por lo tanto, estamos seguros, Señor, que el Dios eterno que nos habita, el Dios que nos dio a Cristo como nuestra vida, ese mismo Dios nos sostiene hoy y nos guarda hoy y estamos seguros en Él. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, bendecidos, nos estamos comunicando y sigan siendo felices. El pastor les dice, chao.